Vamos a iniciar entonces, hermanos, la sesión correspondiente al día de hoy, 8 de septiembre. Continuamos con el estudio del Evangelio según Juan. Y hemos visto hasta ahora los primeros 9 capítulos y una partecita del capítulo 10. En total, el Evangelio según Juan tiene 21 capítulos. Entonces, estamos avanzando en la primera parte. Les adelanto que la primera parte llega hasta el capítulo 13, ¿no? El capítulo 13 se da un cambio. La primera parte se conoce como el libro de los signos, y la segunda parte, que va del 13 al final, es el libro de la hora, el libro de la hora, y en esa parte está la pasión de Jesús, en la mirada de Juan, que vamos a ver todas las particularidades que tiene, ¿no? Ahora estamos entonces en la parte primera, en el libro de los signos. Les pasé en una diapositiva los 7 signos de Jesús con la ubicación que van teniendo, así como los 7 yo soy de Jesús en la cual él se autodefine, para que lo vayan revisando y lo tengamos siempre en la mano. A ver, vamos a comenzar entonces donde nos quedamos. El capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿Alguno de ustedes, hermanos, hermana, que nos ayuden? A ver, yo leo. Ya, sí, Anita, gracias. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarlas. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. A causa de estas palabras se produjo una nueva división entre los judíos. Muchos de ellos decían, está poseído por un demonio y delira. ¿Por qué lo escuchan? Otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos? Gracias, Anita. A ver, vamos revisando, hermanos, esta perícopa, que es como se llama, ¿no? Esta unidad de lectura. Yo resalto lo primero y ahí les doy la palabra inmediatamente, ¿no? Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. En el momento que Jesús dice esto, quizá es una frase que suena muy poética, pero más nada. Pero a la luz del acontecimiento posterior, en la pasión de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección, entonces se va a entender el tremendo alcance de esto, ¿no? Yo doy la vida por mis ovejas. Estamos, ¿no? Si tú estás al lado de Jesús en el momento que lo dice, no te dice, esto suena como una frase muy linda, muy tierna, muy comprometida, pero nada más. Pero si sabemos que dentro de poco, Él, como buen pastor, efectivamente va a dar su vida por nosotros las ovejas, tremendo, ¿no? Ahora, esta comparación, ¿ustedes la ubican en el Antiguo Testamento? Porque no es que Jesús trae la novedad de presentarse como buen pastor. Ya en el Antiguo Testamento se anuncia a un buen pastor y se anuncia al pueblo de Dios como ovejas guiadas por el pastor. ¿Se acuerdan? ¿En cuál de los profetas? En Ezequiel. En Ezequiel y en Isaías también. En Isaías y en Ezequiel. El concepto de entonces el pastor y las ovejas. Y Jesús cómo le da mucho mejor forma, ¿no? Ya habíamos visto en los versículos anteriores que analizamos el día jueves pasado,
algunas menciones a ese concepto de el pastor y sus ovejas. Acá lo va a complementar y lo va a profundizar mucho más. Porque acá, a diferencia del buen pastor, dice Jesús, el asalariado, que no es pastor, y a quien no pertenecen las ovejas, es un asalariado, lo hace por dinero, porque es su trabajo. Pero cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Como es asalariado, insiste Jesús, no se preocupa por las ovejas. Pero yo, el buen pastor, y algo que ya había dicho antes, ¿no? Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Se acuerdan que leímos cuando dice, y reconocen mi voz? Y aprovecha y dice, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. O sea, esa relación especialísima del pastor y sus ovejas, como la que tiene Dios Hijo con Dios Padre, Jesús con Dios Padre. Y añade más, y dice, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral. ¿Ahí a qué se refiere? ¿Quiénes pueden ser ovejas que no son de este corral? ¿Podrían ser los no creyentes? Los no creyentes, claro, Giovanna, pero los no creyentes, no tanto en Jesús, que recién se está presentando, sino los que no son de la casa de Israel, los no judíos. ¿Ok? O sea, Jesús dice, yo tengo mis ovejas, que son ustedes judíos, pero también tengo otros que no son de este corral. Tengo otros que no son de la casa de Israel, otros que no son judíos. Y a ellos también me debo, y a ellos también debo conducirlos. Y dice, y ellos oirán mi voz. Y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Qué lindo, ¿no? Y ese solo rebaño con ovejitas que proceden de el corral, entre comillas, de los judíos, pero con ovejitas que también proceden del otro corral de los paganos, estos se van a juntar en un solo rebaño, y ese solo rebaño, entre comillas, que va a ser la iglesia, ¿no? Entonces Jesús y su iglesia, con ovejas de un corral y del otro. Tengo ovejas de un corral que ustedes no conocen. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué más dice? De Johanna, el Padre me ama porque doy la vida para recobrarlas. Nadie me la quita, o sea, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Ese es el mandato que recibí de mi Padre. ¿Qué tal? Son frases realmente profundas y hermosísimas, pero que se explican por sí solas, ¿no? Y dice, a causa de estas palabras se produjo una nueva división entre los judíos, ¿no? Algunos decían, está poseído por un demonio de ira. Otros dicen, no, estas no son palabras de un demonio. ¿Acaso el demonio puede abrir los ojos a los ciegos, como ya había sucedido y lo leímos el jueves pasado? Entonces, ¿cómo Jesús produce división entre los propios judíos? Por eso, si recuerdan, en otro de los evangelios se comenta y se dice, ¿no? Cuando Jesús dice, yo vengo a traer división entre sus propias familias y vengo a enfrentar a padres con hijos y a hijos con padres, y etcétera, etcétera, ¿no? Esa división entre los judíos, esa división en las familias. ¿Por qué? Porque unos van a decir, este es un demonio y delira. El otro va a decir, no, esas palabras no son de un demonio. Si no saben quién es, pero por lo menos demonio no es. Estamos. Pero bueno, al final son detalles, pero lo importante es el gran mensaje que está en letritas rojas. Yo soy el buen pastor. Jesús, otro yo soy de Jesús, que no es el último. ¿Se acuerdan cuál yo soy es este? Es el número de los 7. ¿El número 6 puede ser? ¿Lo confirman? En todo caso, ahí les queda de tarea, ¿no? Tienen que estar así moscas con esas cosas porque de verdad que es oportunidad para irse familiarizando. No se trata de ser memoristas, pero sí algunas cosas hay que ir reteniéndolas. ¿Ok? Entonces, yo soy el buen pastor. Jesús se vuelve a presentar a sí mismo. El 4 es Manuel, el 4. ¿El número 4? Sí, 1, 2, 3, 4. ¿Ah? Yo Ya. soy buen pastor. Entonces, Jesús se va definiendo a él mismo, así se presenta con los demás. Yo soy.
Las otras tres, Anita, ¿puedes leerlas? Las que Te ya las vimos. leo. A ver, A ver, dice, yo soy. ay, espérate. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Yo soy la luz del mundo, el que me siga no cambiará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Hasta ahí nomás, hasta ahí, porque lo otro lo vamos a ir trabajando, pero van viendo y cada yo soy va teniendo su momento y su espacio, pero nosotros, teniendo el documento entero del libro de Juan y la Biblia entera, podemos tomar nota a un costado, como hice yo y se los compartí, y les puse la ubicación en cada caso, ¿no? Entonces, tenemos 7 yo soy de Jesús y 7 signos que realiza. A ver, ¿algún comentario de ustedes, hermanos, hermanas? A ver, si no, avancemos. Dice, Manuel Pablo, sí, Julia, a ver, regreso. esta parte que Jesús toma como el buen pastor es como una figura muy, muy hermosa, porque se dice que se reunía a las ovejas en un lugar hasta que oscurecía, y luego en la mañana ya iba el pastor y las llamaba, y las ovejitas conocían la voz y se iban ya a pastar, ¿no? Esto nos trae a nosotros como un momento muy hermoso que nuestro Señor, bueno, no digamos hermoso, sino significativo, en el cual el Señor utiliza esta figura en la cual las ovejitas se guían por el pastor y por la voz del pastor, y las lleva a pastar y las cuida. Y como bien dice el Evangelio, no es el asalariado, sino es el dueño de las ovejas. Entonces eso nos da a meditar, a contemplar esta imagen tan bonita para nosotros, que tenemos que ser esas ovejas que tomamos el alimento de Cristo, porque Él ha venido a este mundo a entregar la vida por nosotros y a santificarnos. Claro. Bueno, exacto. eso es lo que... Sí, Julia, muy bien, ¿no? Está muy bien lo que dices porque es exacto. Y cuando dice entonces el lobo las arrebata y las dispersa, el pastor las protege y las cuida. Están clarísimas las figuras, ¿no? Están clarísimas, sí. Muy lindo, muy lindo. Pero les digo, en este estudio más profundo, hay que reconocer que esto lo jala del Antiguo Testamento. Hay un par de profetas por ahí que van a hacer mención a esta relación de Dios y su pueblo, de Jesús y su iglesia, en términos de el pastor y sus ovejas. Entonces, Jesús lo pone de una manera hermosísima, pero el tema no es primera vez que se toca de esa manera, ya estaba en el Antiguo Testamento y ahí pueden ir chequeando. A ver, vamos viendo esto. Mis ovejas, o sea, seguimos con las ovejas. Mis ovejas, mi pueblo, mi iglesia, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Alguno de ustedes, hermanas, que nos ayude a leer? Sí, pero parece que hay un eco. ¿Alguien va a entrar? ¿Puedo leer yo? Soy Marcela. Sí, Marcela, adelante. Ya, perfecto. ¿Sí? Ok. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Se celebra entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso?
Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió, yo se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús dijo, les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en la ley. Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dices? Tú blasfemas. A quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Gracias, Marcela. Eso es algo que ya habíamos comentado antes. ¿Se acuerdan cuando decíamos, si en los otros 3 evangelios, en los sinópticos, se habla de milagros de Jesús, pero Juan refiere a estas obras como signos? Signos que acá se explican claramente. Dice, son obras de mi Padre y yo las hago para que crean en esas obras y creyendo en las obras crean en mí. ¿No? Acá marqué en amarillo al final del primer párrafo, el Padre y yo somos una sola cosa. Miren cómo se va anunciando Jesús y cómo va presentándose. En el caso del Evangelio según Juan, se presenta desde el comienzo, con toda decisión. En el Evangelio según Marcos, por ejemplo, que es el primero que se escribió, más o menos 30 años antes que este Evangelio según Juan, Marcos va presentando a Jesús poquito a poco. Y en ningún caso llega a la posición final con la que casi Marcos está comenzando, ¿no? Acá es tremendo. El Padre y yo somos una sola cosa. ¿Quién puede decir eso de otra persona? ¿No? Él y yo somos lo mismo. Él y yo somos uno. ¿Quién podría decirlo? Un marido con su mujer o una mujer con su marido. Y eso, ¿no? Y eso. Quizá en casos muy contados. Pero Jesús, con qué claridad, con qué firmeza, con qué convencimiento lo afirma. No tiene ni la menor duda. Y no dice, oye, es un decir, es una figura, entiéndalo. No, no, directamente. El Padre y yo somos una sola cosa. El Padre y yo somos uno. Y lo voy a decir luego, ¿no? ¿Quieren conocer al Padre? Acá lo tienen. Miren, mírenme y están conociendo al Padre. O sea, son lo mismo. Y esto es lo que da pie a la Iglesia en los años y en los siguientes siglos a desarrollar poco a poco lo que tenemos hoy tan claro como la Santísima Trinidad. Dios es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya hemos hablado bastante de eso, pero aquí está otra vez la figura. Claro, esto no tendría tanto valor si ustedes me dijeran, oye, eso se sabía desde el comienzo. La figura de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez, 3 personas de la misma sustancia, pero no, miren, no es, eso se ha ido construyendo en los siglos y les pasé en el grupo, les pasé material tomado del catecismo del año 1992, en el que se recuenta toda la construcción del dogma de la Trinidad e incluso en qué época, en qué concilio y en qué año se instituye en la iglesia como si fuera
un texto de la constitución de nuestra fe, ¿no? Pero es posterior, muy posterior a la escritura, a la redacción de este evangelio. Por eso que tiene mérito enorme, pero nosotros lo leemos y es normal, ¿no? Para mí normal, el Padre y, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, lo mismo, claro que son lo mismo, ¿no? Pero viendo el momento en que se dice, es que tiene un tremendo valor. Y cuando los judíos escuchan esto, empieza así el segundo párrafo. Agarran piedras para apedrearlo. ¿Y por qué? Apedrearlo significa matarlo. Es la sentencia que el judío practicaba. No solamente el judío en la época de Jesús, sino el pueblo de Israel mucho antes. Mucho antes, ¿no? Entonces, ¿a quién se apedrea? ¿A quién se ajusticia de esta manera? ¿A quién se le da muerte de esta manera? A aquel que blasfema. Si tú blasfemas en la cultura judía y en la religión judía, tú mereces la pena de muerte por apedreamiento. Y el apedreamiento es te pones al medio, o te ponen al medio y la gente te rodea con tremendas piedras y te las van tirando al cuerpo y a la cabeza, ¿no? Y es lo que pretenden hacer con Jesús, pero ¿por qué? ¿Qué pecado ha cometido este hombre tan lindo? Y acá dice el mismo texto, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ¿no? Siendo hombre te haces Dios. Recuerden esto siempre, se ve, y en los otros evangelios también. Si nosotros queremos resumir qué pecado comete Jesús para merecer la pena de muerte, son dos pecados, no es uno solo. Primer pecado es la blasfemia de hacerse Dios siendo hombre. Para el judío no entra en su cabecita, no entra, no hay forma. No hay forma de que esto sea. Y el segundo pecado de Jesús es no respetar el sábado, que se ve en varios momentos, ¿no? En varios momentos, finalmente Jesús va a decir, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Tremenda frase, ¿no? Genial, muy cierta, pero esto para el judío otra vez no entra en su cabecita, no entra en su manera de ver las cosas. Entonces Jesús es un blasfemo. Jesús blasfema, merece la muerte. Y en este momento deciden matarlo, pero Jesús se les escapa. Y diríamos, ¿por qué se les escapa? Usando las palabras mismas de Jesús. Porque no ha llegado su hora, ¿no? No ha llegado su hora todavía. Y sabemos que Jesús no va a morir a pedradas, sino en la cruz. La muerte a pedradas era la muerte que infringían los judíos al blasfemo. Y la muerte en la cruz era el castigo que infringían los romanos. El judío no crucificaba. Los romanos tenían eso en la época de Jesús como la forma normal de castigar a los revoltosos, ¿no? Entonces, el romano crucificaba, el judío apedreaba. ¿Algún comentario, hermanos? Aprovechemos. Les digo, el texto es lindo, pero es claro, ¿no? Quizá por eso no... Manuel Pablo, Sí, Julia. se dice que creemos en un Dios que en toda la eternidad engendra al Hijo, Verbo de Dios, y que es engendrado desde la eternidad. Y creemos en el Espíritu Santo, que es una persona increada. ¿Qué es persona increada? O sea, Que no creada, no creada, pues. Increada, no creada. no creada, Claro, no, como cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Inculto es la persona que no es culta, ¿no? Inculto. no es, claro. Increado es no creado. O sea, no ha sido creado. Cuando se dice de Jesús también, engendrado, no creado. Porque no son criaturas. Criaturas somos los humanos, por ejemplo. Pero Dios es uno desde el principio en esas tres personas, a la vez. No es una persona primero que la otra.
¿no? No es que Dios Padre creó a Dios Hijo y que juntos crearon al Espíritu Santo. Algunos dicen eso, pero es una barbaridad en el sentido No es. teológico. No es pues. Dios es uno desde el comienzo y en esas tres personas dentro de la misma sustancia que es Dios, ¿no? Ujú, Sí, ya. miren, si ustedes, no sé si el día de ayer ha sido, creo que ayer, no sé si, y no quiero, solamente para dejarles como inquietud, no sé, ustedes escuchan, seguramente muchos de ustedes escuchan el comentario, la reflexión diaria, les paso del padre Aldemir, que es cortita, pero también del padre Gerardo Aste, de la parroquia de Fátima en Miraflores, que es más larga, dura como 10, 12 minutos. Y en la reflexión de ayer, el padre Gerardo me sacó ronchas y hasta callos, ¿no? Porque yo que soy a veces hasta demasiado exigente con la idea del padre y el hijo, y yo digo hay que tener cuidado, pero el padre, si lo escuchan, no quiero yo, al final, escuchen ustedes, escuchen una vez más, ojalá no lo hayan borrado, y puedan, vuelvan a escuchar y fíjense en cómo habla del padre y el hijo, pero para mí no está bien. Pero les digo, es que es tan difícil hablar de esto. Yo creo que el padre Gerardo, con toda la preparación que tiene, lo tiene pues mucho más claro que yo. Pero ¿cómo es que cuando hablas se te va la lengua, ¿no? Entonces él habla de Jesús rezando a Dios. Escúchenlo y no me dejarán mentir. No es que diga el hijo al padre, ¿no? Sino Jesús va en oración a Dios y Dios le comunica su voluntad. Y yo digo, ¿cómo Dios le comunica la voluntad a Jesús si Jesús es Dios? O sea, ya empezamos otra vez con el rollo que la vez pasada nos tuvo como una hora. Son temas que no son fáciles. Se los pongo solamente como ejemplo y como consuelo, porque no es fácil. No es fácil para nosotros, miren, no es fácil para un sacerdote tan preparado como el padre Gerardo. Entonces, pero poco a poco, yo creo que lo principal es estar conscientes de que es difícil y buscando la forma de hablar de esto sin que caigamos pues en, en rascar sobre la herida, ¿no? Respetando el concepto de la Trinidad tal y cual. Entonces, miren, cada vez que salga esto y en el propio Evangelio traten de ver, a ver, acá está bien escrito, está bien dicho, y van a ir puliéndose y sensibilizándose más y más en este tema. Pero decir, como dice el padre Gerardo ayer, les repito con todo el cariño que le tengo, pero para mí, ejemplo de lo delicado que es, pero si yo lo escucho y no lo conozco, digo, ese pata, ¿quién es, no? Jesús le reza a Dios y Dios le comunica su voluntad a Jesús. Uy, ya yo me agarré fuerte, ¿no? Repito, no por criticar en el aire, solamente para nosotros en el afán del estudio profundo que estamos teniendo, en la formación más exquisita que yo quisiera provocar en todos ustedes, ¿no? En esa sensibilidad especial. Pero ahí nomás lo dejamos, siempre. Y lindo cuando Jesús dice, ¿no? El Padre está en mí y yo en el Padre. Manuel Pablo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, Consuelo. Mira, ¿y cómo podemos explicar cuando Jesús va a ser, cuando ya lo toman prisionero? Antes de eso, él está en el huerto orando y le dice a su padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí también hay algo de esto que tú estás explicando. Claro, Consuelo. Mira, el tema lo vamos a ver dentro de unos cuantos capítulos, porque estamos ya a la mitad casi, pero vamos a ver que eso que tú has dicho muy bien corresponde a los evangelios sinópticos, pero no corresponde para nada a Juan. Vamos a ver, en Juan, en el evangelio que estamos estudiando ahora, eso no aparece, pero ni por asomo. O sea, eso que es tan enfático, como tú lo has dicho, en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, no aparece en Juan. La mirada de Juan es otra. Jesús en Juan nunca va a decir algo parecido a aparta de mí este cáliz. Nunca, al contrario, en el Evangelio según Juan, solamente adelanto, Jesús va a aceptar
todo. absolutamente lo que viene, absolutamente, con la frente en alto y con todo el coraje y con toda la templanza, ¿no? ¿No? En ningún momento va a ser un Jesús que diga, aparta de mí este cáliz. Esa mirada es más de los sinópticos. Ya. Sí, pero es un buen punto, siempre tener esas cositas presentes, y les digo, no tienen que creerme a mí, por favor, sino que ténganlo ustedes, y poco a poco a ver si pueden irlo madurando y madurando. Es un tema bien personal, y tratándolo con todo el respeto y con todo el cuidado, ¿no? Pero a ver si podemos ir avanzando. Eso es necesario. Bueno, y les decía acá en esa última parte, ¿no? De esta perícopa, el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿no? Extraordinario. ¿Algún comentario o avanzamos? Miren, acá hay una perícopa cortita. Con esto termina el capítulo 10. Muchos creyeron en Jesús. ¿Si nos pueden ayudar a leerlo? Yo leo. ¿Ya? Gracias, Julia. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Ujú. Gracias, Julia. El texto es muy sencillo y se explica por sí solo, ¿no? Cómo Jesús va ganando adeptos, cómo Jesús va ganando fieles. Y veamos este más larguito. Ya entramos al capítulo 11. Señor, el que tú amas está enfermo. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte. ¿Quieres volver allá? Jesús les respondió, ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Ujú. Gracias, Mari Carmen. Entonces acá nos están narrando esto que es la primera parte del cuento completo que tiene que ver con Lázaro. Algunos detalles, porque vamos a terminar de leer en la siguiente, pero miren, dice acá en la primera línea, y les hago ver nada más como curiosidad, miren, he puesto en amarillo. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Y yo les digo, hemos estado leyendo despacito, atentamente, hasta aquí. En algún momento de lo que hemos leído, esta tal María derrama perfume sobre Jesús y seca los pies de Jesús con sus cabellos. Y la respuesta es un claro y definitivo y rotundo no. No,
Eso no lo hemos leído. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Y vamos a ver cómo dentro de poquito, más adelante, estamos leyendo una novela en orden, ¿no? Entonces, más adelante va a aparecer la escena en que María derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos. Curiosidad, ¿no? ¿Qué pasó? El narrador, que es Juan, se quinció, se le traspapelaron las hojas. No es nada grave, ¿no? Pero simplemente como estando moscas en una lectura tan atenta, son cositas que saltan. Y eso no es que me haya dado cuenta yo o solamente yo, ¿no? Todos los que estudian la Biblia con este detenimiento, al toque notan esto, dicen qué pasó. Porque si ustedes ojean poquito más adelante de sus propios textos y de cualquiera de las Biblias que tengan, poquito más adelante va a salir esta escena. Entonces, está como adelantado en el tiempo. Manuel Pablo, Sí, podría ser de que Juan presupone que el lector ya está familiarizado con los sinópticos porque él ha escrito después, ¿no? Su evangelio. claro. Entonces, por eso él también no hace énfasis de cosas como los endemoniados o los milagros, sino él va a otros puntos, ¿no? Claro. Sí, Diana, puede ser lo que tú dices, pero también, ojo, porque si no, ya no lo mencionaría de nuevo. Pero después va a contar, porque si no, si nada más lo deja ahí, yo digo, tienes razón, pero después, y lo vamos a ver dentro de poquito, después está María derramando el perfume. O sea, total, ¿qué pasó primero, no? Porque aquí lo cuenta como algo, ella es la misma que derramó perfume, oye, todavía no lo derramó Juan, ¿no? Entonces, ¿por qué te estás cruzando? Sí, sí, Don Elena. Manuel, ¿podría ser María Magdalena? ¿O no? Puede ser María Magdalena, puede ser, pero aparentemente esa es otra María, porque es María, hermana de Marta y hermana de Lázaro, ¿no? Ya. Entonces es otra María Magdalena. Es otra María, perdón, no es la Magdalena. Pero entonces simplemente para tenerlo en pie, y yo les voy a hacer recordar cuando dentro de poquito veamos que nos narran la escena muy clara de María derramando perfume, y tiene una interpretación muy linda, pero vamos a verla después. Un temita, ¿no? Y luego acá, bueno, terminemos el cuento, porque eso es entrada para esto. Yo soy la resurrección y la vida. Miren, yo soy, otro yo soy de Jesús. Si nos ayudan a leerlo. Yo leo. Sí, por favor. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hace 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dio a Jesús: si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Gracias, Ana. Miren acá cómo Juan se manda sin problema, ¿no? Cuando Marta le responde: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿No? Lo que el Evangelio según Marcos trabaja tan esmeradamente en sus 16 capítulos para concluir que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y aquí Juan lo suelta nomás, ¿no? Claro, eso es otro momento, es otro texto,
Pero miren, lo que para Marcos, en su evangelio es el sentido de todo el trabajo, acá para Juan simplemente lo suelta, sencillito. Y el texto se vuelve a explicar solo y se ata con el anterior. Y en esa misma línea veamos el que sigue. Lázaro, sal fuera. Capítulo 11, 28. ¿Leo yo? Sí, Carmela, gracias. Lázaro, sal fuera. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y le dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero le he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Gracias, Carmela. Este episodio lo conocemos todos. Entre las 2 lecturas anteriores, con eso se completa. Jesús ha vuelto la vida a Lázaro. Lázaro estaba muerto 4 días y ha resucitado. ¿Qué vemos aquí? Marqué en amarillo, Jesús lloró. ¿No? Llorar es una característica tan del ser humano, y Jesús, mostrando toda su humanidad, se compadece y se compadece hasta tal punto que llora. Entonces, es Jesús que es, como le rezamos en el credo, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Y en tanto que verdadero hombre, llora, porque está conmovido, porque el tema lo ha tocado profundamente, ¿no? Y dice el comienzo del segundo párrafo, Jesús conmoviéndose nuevamente, ¿no? Jesús se conmueve. Y eso es quizá el sentimiento más fino de Jesús.
¿Dónde vemos esta figura de conmoción, de que se conmueve en otros lugares, simplemente jugando? No sé si todos lo tienen tan presente, pero un lugar, hay varios, pero un lugar hermoso es en la parábola del hijo pródigo, el capítulo 15 de otro evangelio, que es el evangelio según Lucas. En el capítulo 15, ¿no? El hijo menor pide la parte que le toca de la fortuna, el padre reparte la fortuna con el hijo mayor también, el hijo menor se va, la dilapida, pasa hambre, finalmente decide regresar y pedir perdón. Y nos cuenta esa parábola que cuando Dios Padre, cuando el Padre, perdón, no, estoy mezclando, pero cuando el Padre ve acercarse al Hijo desde lejos, y lo pueden ver, y ahí en cualquiera de sus traducciones va a decir lo mismo, ¿no? Y el Padre se conmueve. Y luego sabemos que ese Padre está simbolizando a Dios Padre, ante ese Hijo que puede ser cualquiera de nosotros, que se ha equivocado y regresa a la casa del Padre y a pedir perdón. ¿Y cómo lo recibe el Padre? Es lindísima parábola. Pero vamos a la reacción del Padre cuando ve al Hijo acercarse desde los lejos. Se conmueve. Es una característica tan humana. Cuando vemos también en el propio Evangelio según Lucas, en el capítulo 10, la parábola del buen pastor, perdón, la parábola del buen samaritano, me acuerdo clarito, lo pueden chequear también, cuando el hombre que queda mal herido en el camino de Jerusalén a Jericó había sido asaltado. Y nos cuenta Lucas que pasa un sacerdote y se sigue de largo, pasa un levita y se sigue de largo también, evitando al malherido que parece muerto ahí tirado al lado del camino, y nos dice, y pasa un samaritano, lo mira y se conmueve. Entonces se acerca y lo ayuda. Se conmueve, ¿no? Esa palabrita es mágica. Si nosotros queremos decir, a ver, hablando de la plena humanidad de Jesús, ¿cuál es su característica más marcada? Es que se conmueve y el cristiano debe saber conmoverse de esa misma manera. Se le mueven las tripas, ¿no? La conmoción es eso que te viene desde dentro, te mueve todo. Y eso siente Jesús por su amigo Lázaro. Bueno, y Jesús lo trae a la vida. El muerto salió con los pies y las manos atados. Y por esto, dice, muchos judíos creyeron en él. Ese es, si no me equivoco, ustedes tienen ahí la lista que les pasé, pero yo no la tengo ahorita en la mano, pero es, si no me equivoco, el séptimo signo de los 7 que hace Jesús, ese es el séptimo. ¿No? Este signo que le da toda la fuerza para decir, miren, esas son obras que Dios hace a través mío, ¿no? Esas son obras que el Padre hace a través mío para que ustedes crean quién soy. Y por eso va a decir también, yo soy la resurrección y la vida. ¿Algún comentario, hermanos? Si no, avanzamos. A ver. Miren, capítulo 11, 47, conviene que muera... Pablo, Sí. Realmente esta parte es tan emotiva porque así como Jesús tuvo su naturaleza humana divina y sintió, porque lloró y se conmovió, Él también siente amor por nosotros y también debe condolerse cuando nosotros sentimos algo fuerte. Claro. Me vino eso como reconocer que su amor es tan grande que llora. Claro. Y Claro, siente. claro, Julia, porque mira, y tú lo dices muy bien, pero ¿quién puede conmoverse? ¿No? ¿Quién puede conmoverse? Sino el que sufre con el otro. Pero yo para sufrir con el otro tengo que
saber lo que es sufrir, ¿no? Si yo soy un marciano y veo una persona que se retuerce, yo no entiendo, oye, párate, compadre, no, ¿qué teatro haces? Párate nomás, ¿de qué te quejas? Pero si tú sabes lo que es el dolor, si tú sabes lo que es un cólico, por ejemplo, ¿no? Un cólico producto de algún problema digestivo o un problema en la zona del vientre, ¿no? Un cálculo, un dolor en la espalda, un dolor de columna, una hernia lumbar, ¿no? Esos dolores que te tiran al piso y realmente son terribles. Si el otro tiene un dolor así y tú lo has sufrido, entonces sufres con él, te compadeces, te conmueves, ¿no? Es como dices, Julia. Y eso es que Jesús entonces, además que verdadero Dios, es verdadero hombre. Y sabe lo que el hombre puede sufrir, porque él mismo lo ha sufrido y lo sufrirá mucho más. Mucho más. Claro. Mm. A ver, Diana ha levantado su mano. Adelante. Sí, sobre lo que están conversando, bueno, me viene a la mente lo que le criticaron alguna vez al Padre Pío. Cuando murió su madre, él lloraba terriblemente. Entonces sus hermanos le empezaron a decir, mira, pero es que tú no crees en la vida eterna, ¿por qué lloras tanto? ¿Tú no crees en eso? Sí, yo estoy seguro, les dice, pero es mi madre. Y cuando, o sea, yo soy un ser humano y, y sufro por el extraño, pues es una cosa real, ¿no? Pero, dice, pero van a creer los demás que tú no crees no, yo estoy seguro. Es igual Jesús, ¿no? Porque uno pensaría, pero si Él lo va a resucitar, Él ya sabe que lo va a resucitar, pero como es 100% humano, 100% divino, en ese momento también sufre también lo de sus hermanas, sufre de toda la angustia que está pasando y también de su amigo, ¿no? Y él hemos visto también que ha llorado en otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba frente a Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿no? Como el pecado de la humanidad, eso también le hacía sufrir. O también en el Huerto de los Olivos, que también lloró. En Lucas también vemos que le conmovió profundamente cuando vio a la viuda de Naín y lo resucitó a su hijito, ¿no? Y era como si fuese un signo también de su propia muerte, ¿no? O sea, de ver a María que va a llorar mucho por la muerte de un hijo único, ¿no? Que era una desgracia para ese tiempo, ¿no? Entonces, es tan bonito ver que no era un ángel, como dicen, no, era uno que nos representaba siendo Dios también, ¿no? Claro, así es. Así es, mira, y Diana has mencionado algo al final que yo rescato también, porque a mí yo no lo dije, pero es que esto que hemos visto con Lázaro es un preanuncio de la propia resurrección de Jesús. Está claro, ¿no? Y aquí dice que San Agustín, perdón, toma esta parte como una penitencia, como o sea, lo que nosotros vivimos en la confesión. O sea que a la hora que entramos en la confesión, como que entregamos, ¿no? A Dios nuestros pecados y como que resucitamos, porque nos libera esas ataduras que tenemos, como que nos vamos liberando. Bueno, eso es lo que dice San Agustín, que es claro. muy probable que sea eso. Bien, Julia, gracias. A ver, entonces avancemos con esto. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Es Juan capítulo 11, versículo 47. ¿Quién puede leer? Yo leo. A ver, sí. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él.
y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para que congregaren la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y ahí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Gracias, Julia. Miren, acá en lo que está leyendo Julia, está Jesús nuevamente en Jerusalén y alrededores. ¿Qué visita a Jerusalén es esta? ¿Qué número de visita? Si nosotros vemos en los 3 evangelios sinópticos, en la vida pública de Jesús, hay una sola subida a Jerusalén, que es la entrada de ese domingo de Ramos, y la semana que vive en Jerusalén, y que no es ni siquiera una semana completa, porque el día viernes ya está muriendo en la cruz. Entonces, en los 3 sinópticos, Jesús tiene una vida pública en Galilea, luego un tránsito que más o menos es poco menos de una semana de camino entre Galilea y Jerusalén, y luego esa menos de una semana en Jerusalén, donde muere y luego resucita. Pero Juan tiene otra dinámica en el propio movimiento de Jesús. Entonces Juan, ya hemos visto que Jesús sube a Jerusalén, baja de Jerusalén, y esta, ¿qué vez es? Si revisan ustedes las poquitas hojas, porque realmente son poquitas, acá nos demoramos un montón, pero si ustedes miran en su Biblia, son poquitas páginas que pueden releer facilísimo, y vayan tomando nota en un papel al costado y van a ver que es fácil, como hay una primera subida de Jesús y luego baja, y una segunda subida a Jerusalén y luego baja, y esta es la tercera. Esta es la tercera y definitiva, miren. O sea, ya de esto, capítulo 11 hasta el 21, estamos a la mitad del Evangelio, pero en esta mitad del Evangelio, Jesús sube a Jerusalén y ya no baja. Acá se queda hasta el final. O sea, aquí van a transcurrir los 5 días finales de su vida. Y el tema es tan lleno de tanto significado que va a tomar mucho más espacio, ¿no? Es como, por decir, si nosotros miramos en los evangelios sinópticos, tenemos la mitad de los capítulos con Jesús en Galilea y la mitad con Jesús en Jerusalén, pero es mucho más el tiempo que Jesús está en Galilea que está en Jerusalén. Jesús está 3 años en Galilea y 1 semana en Jerusalén. Y sin embargo, en el texto es mitad, por lo importante que es esa semana final, ¿no? Entonces acá les digo, les hago ver, hay un micrófono abierto, ahí está, si había un micrófono abierto que interfería. Entonces les comento eso para que vayan viendo también lo que les recomendé la vez pasada, que son los desplazamientos de Jesús, ¿no? En ese evangelio en el cual hay tantos discursos del propio Jesús. Si ustedes comparan ese con Marcos, que es el primer evangelio, van a ver que en Marcos hay muy poco discurso, casi nada. Marcos se ocupa de otras cosas, ¿no? Pero en Juan hay un montón de palabras de Jesús, tanto que, como les decía, en una de las ediciones de la Biblia en castellano, que es la Biblia de
Navarra, ellos tienen una característica, y es que en los 4 evangelios, todo lo que es palabras de Jesús la ponen en color rojo. Y cuando llegas a Marcos, tú pasas tus ojos nomás por así rápido y vas a ver como manchas rojas, rojas, rojas. Es todos los discursos de Jesús, que aquí como que no se nota tanto, pero cuando resaltas en otro color o con un plumón amarillo, es impresionante cómo Jesús habla en Juan lo que no ha hablado en los otros 3, ¿no? Es tremendo. Entonces esta frase, conviene que un solo hombre muera por el pueblo, esas son palabras de Caifás, el sumo sacerdote, ese año, ¿no? Y entonces ahí deciden la muerte de Jesús. Continuamos, miren, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Acá estamos, mis queridos hermanos, con lo que les adelantaba. Habíamos visto en el capítulo 10, en la perícopa correspondiente a María con Marta y Lázaro, y cómo María unge a Jesús. Y yo les decía, miren cómo lo cuenta antes, esa es la María que había, pero realmente en el orden del Evangelio pasa después. Leámoslo para que lo comprobemos todos. Algún voluntario, por favor. Puedo leer. Ya, Giovanna, gracias. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Gracias, Giovanna. ¿Ven cómo entonces está? Y si me permiten retroceder un ratito, pero miren, estamos en Juan 12:1, María unge a Jesús, y miren a dónde lo habíamos visto ya antes. En 11:1, o sea, empezando el capítulo anterior, dice, Marta era la misma que derramó perfume sobre el Señor. Pero eso va a ocurrir exactamente un capítulo después. Un detalle, ¿no? No es importante, pero al final lo notamos, y lo notan todos los que les digo, leen despacio, todos los estudiosos con mucho más razón. Y ustedes lo pueden revisar y ver. Hay varios comentarios. En las Biblias que ustedes tienen van a salir pies de página sobre esto. Lo interesante es que María unge a Jesús con un perfume muy caro, y dice hasta el precio, ¿no? Ese perfume se podía vender en 300 denarios. ¿Cuánto es 300 denarios? Poco, mucho. Yo les digo como idea, lo que ganaba un trabajador del campo en aquella época era un denario por día. Entonces 300 denarios es tranquilamente lo que un trabajador ganaba en todo el año. Es el salario de un trabajador por un año entero de trabajo. Y ese era el valor de ese frasquito de perfume que María derrama sobre la cabeza de Jesús y sobre los pies de Jesús.
aquí es donde Judas dice, ¿por qué no han vendido esto y se repartía entre los pobres? Pero la respuesta de Jesús, cuando dice, déjala, ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Claro, esto para nosotros también es una lectura más sencilla, ¿no? Pero para ellos en ese momento, que Jesús dijera eso, ¿quién lo entendía? Que Jesús hablando del día de su sepultura. Ahora, para completar la idea y ustedes la puedan tener clarita, ¿quién, en qué momento se ungía a alguien en una familia? Y la respuesta es muy simple. Claro, conociendo la cultura judía, no a la cultura nuestra siglo XXI, pero la cultura judía del primer siglo, y así había sido durante todo el tiempo anterior, ungir al hombre era algo que le correspondía a la novia en la ceremonia de matrimonio. Y se los digo así con toda seguridad y revísenlo por donde quieran. La novia en la ceremonia judía de matrimonio ungía al novio con ese aceite fino, perfume, en la cabeza y en los pies. Este acto de María, perfume de nardo puro de mucho precio, María, entre comillas, esta mujer lo habría hecho con su novio en la ceremonia nupcial. Entonces, acá tenemos otro elemento, porque Jesús dice, este perfume para el día de mi sepultura. Pero en general se diría, este perfume para el día de mi boda, para el día de mi matrimonio. Entonces, aplican a Jesús este perfume para el día de su matrimonio, que está pronto. ¿Qué matrimonio es ese? Claro, nosotros ahora podemos leer y decir, es el matrimonio que se va a consumar entre Jesús y la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, María, en este acto, en esta ceremonia, está honrando al novio, que es nada menos que Jesús, en la ceremonia nupcial con su pueblo, que es la iglesia. ¿Mm? Y ese es, hermanos, el significado de este ungimiento de los pies de Jesús. Que es, el pelo y, ¿no? Porque es la cabeza y los pies. ¿Algún comentario? Está clarito. Continuamos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Juan 12, versículo 12. ¿Puedo leer? Claro, Juanina, gracias. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y, tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Al encontrar un asno, Jesús montó sobre él, conforme a lo que está escrito. No temas, hija de Sión, ya viene tu rey, montado sobre la cría de una asna. Al comienzo sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. La multitud que había estado con Jesús cuando ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucitó, daba testimonio de él. Por eso la gente salió a su encuentro porque se enteraron del signo que había realizado. Los fariseos se dijeron unos a otros, ¿ven que no adelantamos nada? Todo el mundo lo sigue. Gracias, Juanina. Entonces acá tenemos esta escena en la narración de Juan, porque la vemos parecida pero no igual en los sinópticos. Ese es el Domingo de Ramos, ¿no? Y vayamos al capítulo 12, versículo 20. Crean en la luz y serán hijos de la luz.
¿Puedo leer? Claro, gracias. Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Él respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiere servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Sí, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino para ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. La multitud respondió: sabemos por la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo puedes decir: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es ese hijo del hombre? Jesús les respondió: la luz está todavía entre ustedes por poco tiempo. Caminen mientras tengan la luz, no sea que las tinieblas los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Después de hablarles así, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Gracias, Carmela. Muchas gracias. A ver, entonces, ¿no? Ahí resalté cuando dice Jesús: mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Y entre signos de interrogación: Padre, líbrame de esta hora. Miren cómo, de manera muy sutil, el texto de Juan cuestiona el texto de los otros evangelios, que ante el mismo hecho, más bien hablan de un Jesús pidiendo: Padre, líbrame de esta hora, pero Juan dice: líbrame de esta hora, si para esto he llegado a esta hora. ¿Se dan cuenta cómo es un enfoque bien diferente? Y lo vamos a ir notando en los capítulos que vienen, pero es un Jesús absolutamente consciente de lo que enfrenta y dispuesto a hacerlo. No hay ningún temor, no hay sudor, lágrimas de sangre, sudor de sangre, nada de eso, ¿no? Es un Jesús entero que con todo el coraje que alguien pueda tener, enfrenta esa circunstancia. Entonces, puedo preguntar: Padre, líbrame de esta hora, si para esto he venido, ¿no? Diferente enfoque. Ahora, el hecho es uno solo. El tema es cómo lo mira Marcos, Mateo, Lucas o Juan. ¿Y por qué lo mira Juan de esta manera? Vamos a verlo, vamos a descubrirlo clarísimo
cuando sigamos leyendo, pero tiene una razón, un argumento de tremendo peso. ¿Alguno de ustedes quiere comentar esto? Aprovechemos entonces para terminar el capítulo 12 y creo que vamos a quedar en un excelente punto para el próximo jueves. Dice, el que no acepta mis palabras tiene el que no acepta mis palabras tiene ya quien lo juzgue. Es el capítulo 12, versículo 37 hasta el final. Con esto vamos a terminar el capítulo 12, les digo, y vamos a quedar para el capítulo 13 en el siguiente jueves. Y excelente porque el capítulo 13 marca la separación del Evangelio en sus dos mitades. En el capítulo 12 termina el libro de los signos y inmediatamente en el capítulo 13 comienza el libro de la hora. Por eso es que estamos en excelente punto. ¿Puedo leer? Sí, Katia, gracias. A pesar de los muchos signos que hizo en su presencia, ellos no creyeron en él. Así debía cumplirse el oráculo del profeta Isaías que dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestra palabra? ¿A quién fue revelado el poder del Señor? Ellos no podían creer porque, como dijo también Isaías, el que ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón para que sus ojos no vean y su corazón no comprenda, para que se convierta y yo los cure. Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Sin embargo, muchos creyeron en él, aún entre las autoridades, pero a causa de los fariseos no lo manifestaron, para no ser expulsados de la sinagoga. Preferían la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que juzgará en el último día, porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó, Sí, está bien. me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Gracias, Katia. Entonces, miren, aquí en esta última perícopa estamos viendo lo que sería el cierre de la primera parte de este evangelio. A pesar de los muchos signos que hizo en su presencia, ellos no creyeron en él, en Jesús. Así debía cumplirse el oráculo del profeta Isaías. Sin embargo, dice el segundo párrafo, muchos creyeron en él, aún entre los dirigentes, entre las autoridades. Pero a causa de los fariseos no lo manifestaron para no ser expulsado de la sinagoga. Ahí es una mezcla, de verdad, ahí ya lo he comentado varias veces. Pero es que el tema no era expulsar, que los expulsen de la sinagoga, nunca, ¿no? Y no son los fariseos, sino son los saduceos y la expulsión es del templo. Miren, como ya les he dicho varias veces, el templo se destruye en el año 70, Juan escribe en el año 100. Entonces, 30 años después, ya no tiene la gente en la memoria, porque no está en su día a día, no hay sacerdotes dando vueltas, no hay templo, ya fue destruido. Entonces, ya el autor inspirado habla de fariseos y sinagoga. Pero en el tiempo de Jesús era saduceos, sacerdotes y templo. Detalles, ¿no? Pero detalles que son importantes al final. Porque si los fariseos son tan malvados, entonces cuidado, ¿no? Cuidado porque esos fariseos, dentro del mejor o de los mejores entre esos fariseos está Pablo. De los mejores de esos fariseos van a salir los rabinos posteriores y hasta el momento presente. Y si alguno de ustedes conoce un rabino, me darán la razón en que son gente excelente. ¿Acaso son malvados que están pensando en matar a nadie? Gente excelente.
Pero en fin, se entiende por el momento en que se escribe. Y acá Jesús dice, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Otra vez esa mención, ¿no? Mi Padre y yo somos uno. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que cree en mí, cree en aquel que me envió. Y sigue diciendo, el que me ve, ve al que me envió. Es Jesús hablando de él mismo, revelándose, explicándonos quién es. Son textos magníficos, ¿no? Y aquí, miren, aquí nos quedaríamos porque en la siguiente, yo marco acá, en la siguiente empezamos el capítulo 13, que ya les adelantaba. El capítulo 13 es el inicio de la segunda parte del Evangelio. Repito lo que ya dije y hasta 2 veces. Del 1 al 12 es lo que conocemos como el libro de los signos. Y del 13 al final, 21, es lo que conocemos como el libro de la hora, que son las 2 partes del Evangelio según Juan. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es la primera parte. Yo les pido, hermanos, un ejercicio que no es nada complicado, pero va a ser bien interesante. Espero que lo hagan todos. Miren, agarren su Biblia y lean, que va a ser facilísimo, les repito, y son poquitas páginas. Lean desde el capítulo 1 al 12, completos, del Evangelio según Juan. Léanlo con calma, con la lectura tan lenta que hemos hecho, les va a ser muy fácil leerlo. Léanlo, disfrútenlo, y lean los 12 capitulitos, que son cortos. Y a ver qué les queda. Entonces, el próximo jueves empezaríamos dándole un tiempito a que aquellos de ustedes que lo deseen nos hagan un comentario, ¿no? ¿Qué tenemos en esos 12 primeros capítulos? Eso que se conoce como, bueno, está el prólogo maravilloso, en que Juan dice al principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, y luego dice, y puso su morada entre nosotros. Bueno, ese prólogo y más estos capítulos que reúnen el libro de los signos. ¿Qué cosa podemos sacar? ¿Cómo podemos hacer un relato corto? Ojalá todos lo hagan, pero el próximo jueves, aquellos de ustedes que quieran, le damos el tiempo para que lo comenten. Nos va a enriquecer a todos. Es bueno hacer este ejercicio. ¿Ya? Quedemos así. ¿Algún comentario final, hermanos? Yo les voy a recordar entonces en el WhatsApp del grupo esta tareita, ¿no? Un poco para que el que no está también lo lea y diga, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les explico. Bueno, vamos ya terminando nuestra reunión. Yo les agradezco nuevamente su paciencia y su perseverancia. Y quisiera pedirle a alguno de ustedes que haga la oración final. Deben tener por ahí siempre a la mano una oración, ¿no? Siempre es bueno, entonces puede ser una u otra. Pero yo le digo. Claro, Anita. Pero de mi cabecita nomás. Claro. Sí. Señor, te damos gracias por esta noche donde nos hemos reunido para aprender de tu palabra. Te damos gracias por Manuel Pablo, porque ser nuestra guía, Señor, porque tú lo has elegido. Te pedimos, Señor, mandes lluvia de bendiciones a toda su familia, y en especial a él, para que continúe enseñándonos, Señor. Estamos tan agradecidas porque sabemos, Señor, que tú eres un Padre amoroso y misericordioso, y pedimos por cada una de nuestras familias, para que tú siempre estés presente en nuestras vidas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, bien modesta, Amén. dijo de mi cabecita, y tremenda oración que he hecho. ¡Qué vergüenza! No, Ana, está bien. Está linda, linda tu oración. Gracias. Bueno, Felices. hermanos, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias, don Manuel. Listo. Gracias, Manuel. Buenas noches. Gracias, Manuel.